Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios porque vemos el milagro. Podemos ver las estrellas, vemos la luna, vemos el panorama, vemos el mar, vemos las montañas, pero no hay nada como la regeneración, el milagro de la regeneración que hace Dios en la vida de una persona. Eso es lo más alto que puede haber. Viendo a Dios haciendo algo que nomás Dios puede hacer. El hombre nunca lo podría hacer. Esta mañana estamos tomando una pausa de el libro de Segunda de Corintios. Ya vamos a acabar con las cartas de Corintios y vamos a entrar al estudio de Lucas. Pero vamos a tomar una pausa esta mañana. Vamos a tener también dedicaciones. Ahorita quiero dar traer una breve sermón. Y esta mañana tenemos esta gran celebración de compromiso que vamos a ver en la dedicación o la presentación de los niños y la que hemos visto en el bautismo, en la nueva vida en Cristo. Y nos regocijamos porque por eso venimos aquí, por eso estamos aquí reunidos. Nos regocijamos con la gracia de Dios que está trabajando a través de su iglesia, de su pueblo. Lo que estamos haciendo aquí cuando venimos a reunirnos tiene un sentido muy grande, porque cada vez que nos reunimos aquí en los domingos, cuando nos juntamos, estamos celebrando a Cristo y a su trabajo en la cruz. Estamos celebrando su resurrección de los muertos. Estamos celebrando su ascensión al cielo y estamos esperando su regreso un día. Acabamos de ver este maravilloso símbolo de obediencia y compromiso en el bautizo. La salvación, qué es y cómo trabaja, es importante porque hacemos muchas cosas como bautizos y presentaciones y trabajo en la iglesia, pero ¿qué es la fundación de eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y es importante para poder entenderlo mejor y agarrarnos en un compromiso verdaderos. Esta obediencia, este compromiso que vimos en los bautismos, aunque el bautismo no salva, sabemos que es el resultado de una relación personal con Cristo. Dedicar a sus hijos tampoco salva, pero como cristianos debemos a comprometernos a obedecer el llamado de Dios de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Para comprender mejor, quiero que veamos todo lo que vamos a hacer aquí. Claramente, aquí tenemos una oportunidad de ver la salvación y cómo funciona. Y ese sería el tema que tengo esta mañana. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 2, versículos 14 al 41. Hechos, capítulo 2, versículos 14 al 41. Ese va a ser nuestro texto principal y voy a andar por diferentes partes de la Biblia, pero por el tiempo, en veces les voy a dar los versículos para que los apunten y los tengan ahí. En la Biblia vemos algunas preguntas muy importantes que nos ayudarán a comprender nuestra pregunta sobre la salvación. ¿Qué es la salvación y cómo funciona? La humanidad siempre ha tenido una obsesión con preguntas. Vemos a los filósofos, vemos en la historia, hay preguntas que estamos contemplando. ¿Cómo podemos ser ricos? ¿Cómo podemos tener éxito? ¿Cómo podemos tener una familia gozosa? ¿Cómo podemos tener felicidad? ¿Cómo podemos tener salud? ¿Cómo podemos prosperar? ¿Cómo podemos ser recordados? ¿Cómo podemos ser famosos? Y entre más vivimos en este tiempo, nosotros ya más canosos, así como yo, entre más vivimos, más nos preguntamos qué legado dejaremos a nuestros hijos. El problema con estas preguntas es que son preguntas incorrectas, porque ninguna de estas preguntas trata con el estado eterno del hombre. Todos estamos perdidos en nuestra naturaleza.
Estamos perdidos en nuestras iniquidades, en nuestros pecados. Todos estamos destituidos en la gloria de Dios. El juicio y la ira de Dios están ante todo impiedad y injusticia. Este es el destino del hombre. El hombre muere una vez y después viene al juicio. Entonces, estas preguntas solo tratan con la vida frágil, la vida corta de esta tierra, por este ratito. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo una pregunta con gran importancia eterna a sus discípulos. En Mateo 16, versículo 15, Jesús les pregunta a los discípulos. Y Pedro contesta y Jesús les dice una pregunta, le dice, ¿quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Creo que la primera pregunta que debemos hacer que tenga un significado eterno es, ¿quién es Jesús? Cuando Jesús era bautizado era para cumplir toda justicia. Pero cuando Él apareció del agua, Dios el Padre respondió la pregunta que tenemos, ¿quién es Jesucristo? En Mateo 13:17, Dios mismo, Padre Celestial, dijo, este es mi Hijo amado, el que estoy muy complacido. Jesús le hizo esa pregunta muy importante a Pedro. Y Pedro respondió en Mateo 16:17. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, la forma en la que usted responde a esa pregunta determinará su destino. Entonces, la primera pregunta para ti hoy es, ¿quién dices que es Jesús? Esta pregunta muy importante desencadena una segunda pregunta muy importante. En Hechos, capítulo 2, versículo 37, que es el texto en el que tenemos, vemos aquí algo. Dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? En otras maneras, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Esta es la pregunta que surge cuando la respuesta a la primera pregunta se revela. Mateo 16:17, Jesús le dice a Pedro que su respuesta no fue revelada por carne y sangre. Cuando Pedro contesta y dice, eres el Cristo, nuestro Señor Jesucristo dice, eso no fue revelado por ti, sino fue revelado por mi Padre que está en el cielo. No es revelado por carne y sangre. Esta es la cuestión de un corazón que ha sido tocado por Dios. Esta es una pregunta que llega al corazón de la mayor necesidad del hombre. La gran necesidad del hombre no es más cosas, no es más salud, no es más prosperidad, sino la mayor necesidad del hombre es ser salvo. Necesita esta correcta relación con Dios. ¿De qué sirve que ganes el mundo? No es malo que tengamos cosas, no es malo que podamos tener unas buenas vidas, no es malo querer proveer por tus familias, absolutamente no, pero ¿qué ganas si ganas el mundo y todos tus deseos, pero pierdes tu alma? En Hechos 2 vemos el primer sermón de Pedro y incluso vemos el primer mensaje del Evangelio. Aquí Pedro deja muy claro que la salvación, o qué es la salvación y cómo funciona. Y como cualquier persona nos enseña que cualquier persona puede ser salva.
y puede venir a un conocimiento a nuestro Señor Jesucristo y lo puede tomar como Salvador personal. Cualquier persona. Tal vez hay alguien aquí que ha sido tocado por Dios haciendo esta pregunta. Quizás ya estás en ese proceso haciendo esa pregunta. Sabes que veo las verdades, pero ¿qué debo hacer para ser salvo? Y mi oración para ti es que entiendas que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Cómo funciona la salvación? Primero tienes que tener convicción. Tienes que tener convicción. Podemos definir la convicción en las Escrituras con lo que dice en el versículo 37. Dice, al oír esto, compungidos de corazón, el corazón estaba preocupado, el corazón fue penetrado. Estaban convencidos en sus mentes por la evidencia a frente de ellos. Estaban convencidos de su error. Estaban convencidos por la verdad que escuchaban. Entonces escucharon la verdad sobre Cristo predicada y estaban profundamente convencidos. Entonces lo primero en la salvación es la convicción. Y si vemos los versículos 14 al 21, ahí vemos lo que predicó Pedro, el resumen de lo que predicó Pedro para convencerlos. Era simplemente les predicó que Dios ha mantenido su palabra. Su profecía ha sido verdad. Su profecía fue manifestada. La profecía de Dios se estaba cumpliendo. Era evidencia. Lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento vino y se cumplió en Cristo Jesús. Ahí está la evidencia. La profecía de Dios estaba cumplida. Y este día en Pentecostés llegó tal como Dios había dicho también que pasaría. Estaban convencidos por la verdad de Dios. En los versículos 22 al 36 vemos que fueron convencidos por los resultados de la obra y el trabajo de Dios. Cuando Pedro estaba predicando a Jesús, todos habían oído del Cristo y su clamo de ser el Mesías. Todos sabían. Todos habían oído de la resurrección de Cristo entre los muertos. Habían escuchado muchos testigos en todo Jerusalén del Cristo vivo ahora. Y Pablo, en 1 Corintios 15:6, nos recuerda que había más de 500 personas corriendo y afirmando haber visto a Cristo después de su resurrección. ¿Qué más pruebas necesitas? ¿Y cómo sé? Pues ¿cómo sabes que la historia, cómo sabes que hace 300 años vivían gente en Europa y vinieron aquí? ¿Cómo sabes? ¿No estabas ahí tú? ¿Cómo sabes lo que pasó hace 2000 años o 4000 años y lo estudias y lo crees cuando lees un libro? ¿Por qué? Porque hay evidencia, hay testigo y solo se toma 3 testigos y aquí tenemos 500 gentes corriendo, confesando que habían visto al Cristo vivo. En ningún tiempo de la historia ha habido más evidencia que Cristo vivió y resucitó de los muertos que en ese caso. Puedes tú ver 3, 4 testigos, 20 testigos, pero nunca verás tanto evidencia que Cristo vivió, murió y resucitó de los muertos y ascendió. Entonces tenías un montón de seguidores llenos del Espíritu Santo, testificando, visto a Cristo resucitar entre los muertos. Versículo 23 y 26 nos dice, por lo cual mi corazón, 23, dice, este fue entregado
por el plan que predestinado, el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedaría bajo del dominio de ella. Porque David dijo: vea siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi destra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegra y mi lengua se regocija. La profecía fue cumplida, hermanos. Aquí, este día de Pentecostés, Jesús había resucitado 50 días antes, 50 días anterior había resucitado. Y 10 días antes acababa de ascender al cielo. Y a pesar de todos los rumores, los líderes romanos, los líderes judíos que tenían miedo porque no podían producir un cuerpo, comenzaron, a pesar de rumores de cuerpos robados. Ahora, Pedro, el discípulo, que una vez estaba asustado, se acobardó, les dice que este mismo Jesús que habían crucificado había resucitado y están convencidos. Entonces vemos que están convictos por la verdad de Dios, están convencidos por la verdad de Dios. Su palabra era verdadera, su profecía se cumplía. Se convencieron de los resultados de Dios, del poder de Dios. Esta gente que se había escondido, estos discípulos, 120, en ese cuarto allí, todos asustados. Pero ahora algo pasó. Ahora son testigos conviertos. Y como personas cambiadas, predicaban la palabra no solo en palabras, sino en poder, porque reconocieron que este mensaje era la verdad de Dios. Si estás salvo, o si un día Dios te va a dar salvación, Dios va a usar diferentes métodos para llevarte debajo convicción. Dios va a hacer cosas en tu vida. Dios va a mover cosas detrás de las cortinas para traerte a una convicción. Primero debes ser llevado bajo a convicción de tus pecados y tu convicción pecaminosa. Jesús dijo en Juan 6:44, dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió te traiga. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo ha ciegado a los incrédulos, a los mente de los incrédulos, para evitar que vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por eso están ciegados, no pueden ver. Entonces están muertos en sus delitos y sus pecados. Andan detrás del curso del mundo, siguen la corriente del mundo, están bajo esclavitud del príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora está trabajando en los hijos de desobediencia. Nunca puedes ser salvado hasta que Dios abra tus ojos a lo que eres y tu necesidad de un Salvador que es Jesucristo. Por lo tanto, es Dios haciendo lo que sea necesario para llevarte a un estado de convicción en el que estás convencido de que Jesús es quien dice que es, y te lleva a ser pobre en espíritu, hermanos. Tienes que llegar a una pobreza de espíritu. Mucha gente se les olvida el sermón más increíble y poderoso que existe, y lo predicó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña.
Se les olvida que Cristo dice, el reino de los cielos es así, tienes que estar, para poder llegar a todos los demás bienaventuranzas, primero tienes que llegar a ser pobre en espíritu. Y Dios te va a traer a que llegues a ser pobre en espíritu. Como un pecador desesperado, que ve su condición y su necesidad de un Salvador como su única esperanza. Es Dios quien te trae al lugar donde puedes llorar y preguntar esta pregunta importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que los llevó, esa convicción, esa penetración de corazón, esa cosa que Dios hizo, los hizo preguntar esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dios te tiene que convencer a llegar a preguntar. Lo primero es la convicción, entonces esta convicción produce el segundo paso, que es la conversión. Entonces, ahora que han sido llevados a la convicción, Pedro aquí explica cómo se convertirán, cómo uno puede ser convierto. Versículo 38 nos dice: entonces Pedro les dijo, cuando preguntaron, ¿qué haremos? Les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Necesitan un cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de acción. Lo que hacías antes ya no lo haces. El versículo 40 nos dice: y Pedro con muchas otras palabras testificaba solamente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Quítense, corran en contra de esta perversa generación. Ya no seas como el mundo. Ser separados, ser santificados. Debe tener un arrepentimiento genuino para ser salvo. Hay dos arrepentimientos, hermanos. La Biblia habla de dos arrepentimientos: el arrepentimiento que te lleva a vida eterna y el arrepentimiento que te lleva a la muerte. Y los dos traen llanto y lloriqueo, y los dos traen emoción, y los dos traen un arrepentimiento exterior que se puede ver y se parecen. Pero nomás hay un arrepentimiento que cambia tu manera de ver todo, tu mente. Empiezas a ver las cosas con perspectiva bíblica. Piensas como Dios piensa. Te deleitas en la palabra de Dios, la quieres, no es una carga. Dijo Cristo: mis mandamientos no son cargosos, no es una carga. Quieres estar en la palabra. Te alejas de tus formas pecaminosas. El arrepentimiento es un cambio de vida, una gracia sobre la fe en Cristo, y ahora abrazas en la nueva vida en Cristo. El verdadero arrepentimiento bíblico no es algo que podemos producir. Solo podemos arrepentirnos de nuestros pecados con la ayuda del Espíritu Santo. El arrepentimiento siempre es un regalo de Dios. Dios es el que puede otorgar un arrepentimiento que te lleva a la vida. Puedes tener tu voluntad propia. Hay gente que, yo ahorita era muy disciplinado antes. Los que me quieren ver en Facebook, si ven otro retrato mío, no me van a reconocer porque corría y todo, y ahora parece que traigo una almohada aquí. Una disciplina. Pero nunca tenía 5 hijas que tenía que criar antes, ¿verdad? Una iglesia, un trabajo, todo lo que tienes. Pero estoy seguro que podemos tener esa disciplina, esa voluntad de fierro que dice: yo me afierro y lo hago y saldré adelante. Y hay mucha gente que sale adelante. Puedes tú
tener voluntad propia y motivarte para resolver y cambiar, pero aparte del poder de Dios es esfuerzo carnal. El arrepentimiento genuino es una obra de gracia por fe en el corazón de un pecador que lo hace desear ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que pasa con el arrepentimiento que te lleva a la muerte, lo que pasa con nuestra voluntad es que podemos estar en la iglesia, en la palabra por un tiempo, pero después se acaba. Se acaba. Y vemos que no era genuino. El arrepentimiento genuino es una obra de gracia por fe. Escucha. Si el Señor está convenciendo tu corazón y te llama a ser salvo en este momento, no lo ignores. Es Dios el que te está extendiendo su gracia para tu vida. Si está llamando, te dará la gracia suficiente para poder lograr un arrepentimiento genuino. Entonces este arrepentimiento también trae otra cosa, y esa cosa es confesión. Tú crees, y si crees en tu corazón, confesarás con tu boca. Eso es lo que dice en el versículo 38 Pedro. Ahora llama a estas personas a ser bautizados, a cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados. Pedro no les dice que el bautismo los llevará a todos y los lavará todos sus pecados y los salvará, sino les dice que se identifiquen abiertamente con Cristo a través del bautismo en su nombre y dar testimonio al público sobre el hecho de que han recibido el mensaje del evangelio. Entonces es por eso que bautizamos. Es una admisión abierta que has recibido el evangelio. Que eres una criatura nueva, que ahora no eres perfecto, pero que ya estás dejando la vida anterior y ahora vas a caminar en Cristo Jesús. Es una evidencia externa de un trabajo interno. Es un símbolo externo de un trabajo interno hecho por Dios. Esa es una convicción que te convierte. Eso es lo que necesitas, convicción. Y cuando tienes esa convicción, te conviertes y clamas el mensaje que has recibido. Y aquí vemos que recibieron con gusto la palabra, dice la palabra de Dios. Aquí, este es el sermón perfecto, hechos que vemos. Aquí es como deseamos todos los pastores predicar y que suceda esto. Y hermanos, créanmelo, ha sucedido. Sin llamar a la gente al frente, han venido gente después del servicio y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ha oído esas palabras? Yo. Sin emoción, sino con convicción. Aquí vemos que predican la palabra y hay un resultado de esa predicación. Aceptaron el mensaje del evangelio y se identificaron abiertamente con Cristo. Ese es el punto de la salvación. Se trata de escuchar la verdad del evangelio y recibirla por fe. Eso es lo que la persona salva hace. Escucha la verdad y la recibe por fe. No lo tienes que hacer complicado. Lo complicado ya lo está haciendo Dios detrás de las cortinas. Lo complicado ya lo hizo Dios. El Cordero sin mancha. Dios lo hizo a él pecado, aunque nunca pecó, para que pueda hacer la justicia, para que podamos hacer la justicia de Dios. No había ningún justo que podía llegar a la justicia de Dios, pero Dios en su inmenso amor mandó a su Hijo Jesucristo. El Verbo se hizo carne, caminó estas calles y vivió la vida que nunca podríamos vivir y llegó a la cruz humildemente, manso, y recibió la ira que nosotros merecíamos.
la culpa. Y Dios no nomás te perdona de los pecados, sino te quita la culpa. Puedes vivir tú perdonado, pero todavía traes culpa de lo que hiciste. Y Cristo viene y dice, también por eso morí. Te quito la culpa también. Ya no tienes que vivir con esa culpa, con ese peso. Ahora ven a mí. Clama a mí. Ese es el punto de la salvación. El Evangelio es una realidad muy simple. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo unigénito, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Realmente te digo que quien crea tendrá vida eterna. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Dios les dice al mundo en Isaías 45:22, les dice a todo el mundo, vengan a mí, al Dios único. Vuelvas a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque soy Dios y no hay ningún otro. Por lo tanto, necesitas convicción, luego necesitas conversión y la tercera cosa que necesitas es perseverancia. Mira lo que dice el versículo 41 y 42. Entonces los que habían recibido su palabra fueron ¿qué? Obedientes, bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban, ¿qué comenzaron a hacer? Se dedicaban que continuamente, seguían continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eso es lo que venimos a hacer aquí a la iglesia. Nos dice que estas personas, después de que fueron salvadas, continuaron firmemente en su nueva forma de vivir. Cambiaron y siguieron en la misma forma en la que vivían. Esto significa perseverar. Prestar atención constante a algo o a alguien. Cuando fueron salvos, comenzaron una nueva vida. Después de que fueron salvos, continuaron en esa nueva vida. No hay mejor fruto de la salvación que su continua firmeza en las cosas de Dios. Mucha gente se bautiza, hermanos, y todo lo que pasa es se moja. No hay un cambio de vida después. O tienen un cambio de vida emocional, pero se acaban las pilas. Pueden ser 1 año, pueden ser 6 años, pueden ser 20 años. El punto es perseverancia hasta el fin. Pero esta gente comenzaron y siguieron en firmeza. Esa es una de las afirmaciones que puedes tener tu confianza. No puedes estar diciendo, Señor, soy salvo, pero cuando tú ves firmeza en las cosas de Dios, Dios te abraza y te dice, estás en mí, yo estoy en ti. No hay mejor fruto de la salvación que una continua firmeza en las cosas de Dios. Es fácil estar con Dios cuando las cosas están bien. Es fácil estar con Dios. Era fácil ser disciplinado y correr y irme al gimnasio y hacer cosas y todo. Pero tienes otro hijo, otra hija, la esposa, y comienzas a cambiar, tu vida comienza a cambiar, trabajos, economías, cosas. Es diferente. Esas lumbres enseñan nuestra genuinez. Esas lumbres enseñan si eres lo que dices que eres o eres oro falso. Y si eres oro fino, saltan las impurezas y perseveras más y más y más. Es fácil glorificar a Dios aquí cuando tienes todo lo que necesitas. Pero la verdadera alabanza comienza cuando no importa lo que pasa afuera, porque tienes un gozo adentro que nada te puede quitar. Esa es la diferencia, hermanos.
Cuando oyes esos cantos y has pasado esas cosas o estás pasando esas cosas y dices, sí, Señor, mis faltas son muchas, pero tu gracia, Señor, es más. Sabes que fallas, sabes que vives esta vida, pero hay arrepentimiento y hay un caminar. La conversión produce una nueva vida. Santiago 2:18 nos dice que la fe produce ¿qué? Obras. Las obras no son las que te salvan, pero lo que produce la fe es obras. La perseverancia de los santos es la que le llamamos. Continuar aferrados a las doctrinas de los apóstoles, continuarán viviendo por la palabra de Dios, hicieron las enseñanzas, agarraron las enseñanzas de la Biblia como su centro, influencia y guía en sus vidas. Este es el producto de la salvación genuina. Siguieron ellos llegando y viviendo en Cristo. Dice nuestro Señor Jesucristo. Según esto, sabemos que hemos llegado a conocerlo. Si mantenemos ¿qué? Sus mandamientos. Es bien claro. Cristo no hace nada dulcecito. Te dice, mira, puedes decir todo lo que tú quieras. Puedes llamarme Diosito, puedes llamarme Señor, puedes llamarme Dios Todopoderoso, puedes venir con lágrimas a mí, puedes venir hincado, puedes venir a hacer lo que quiera, pero Cristo dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? Simple. Quien mantiene sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y con esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu a quien nos ha dado, 1 Juan 3:3 y 1 Juan 3:4. Su obediencia, la palabra de Dios es prueba de su amor por un Salvador. ¿Qué dijo Jesús? Si no puedes amar a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar al Dios que no ves? ¿Cómo? Si me amas, mantendrás mis mandamientos. No solo continúas en la palabra, no solo continúas en la obediencia, sino también perseveras con los santos. No, eso es algo que tenemos que ver, que hay tres diferentes maneras. Dios nos da su palabra, Dios nos da su espíritu para perseverar hasta el fin. Pero ¿sabes qué más Dios le pone aquí que no vemos como algo importante? Su iglesia. Dios nos ha dado la iglesia para perseverar hasta el fin. Con los santos. Puedes tener obediencia. Puedes estar en la palabra. Pero tienes que perseverar con los santos, continuar con los hermanos. Te encanta estar con los hermanos, ahora son tu familia. Un deseo de estar con ellos es una prueba de una vida convertida. Escucha lo que Cristo dice en 1 Juan. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos ¿a quién? A los hermanos. El que no ama permanece en ¿qué? Muerte. Si no amas a los hermanos, si no quieres estar con ellos, si te da asco venir a la iglesia, si te da asco venir y dices, es que no los conoces como son, pero si Cristo puede estar en tu presencia, mira cómo eres tú. Si no fuera por la justicia de Cristo, tampoco Dios estuviera en tu presencia. Dice la palabra de Dios, como dice, ¿qué dijo Pablo? Así como ustedes eran antes, hijos de desobediencia, desobedientes. Y todos los pecados que nombra ahí.
afeminados, de todavía en la iglesia de Corintios, hermanos, de todavía. Fornicadores, borrachos, tú lo dices, ya estaba. ¿En qué crees que entras a esta iglesia? ¿Un museo de arte frío? Entramos a un hospital de enfermos que tienen una necesidad de Cristo Jesús, comenzando con el que está predicando aquí ahorita. ¿Qué crees en que lo que vas a estar? Los amas. Y si no los amas, a los hermanos, es porque no tienes el amor de Dios dentro de ti. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una ausencia de amor por los hermanos señala una ausencia de salvación genuina en tu vida. Juan dice que si a tu hermano que ves no lo amas, menos vas a amar a Dios que no ves. Hay que perseverar en la palabra. Hay que perseverar en obediencia. Hay que perseverar en los santos. Hay que perseverar en amor de los santos. Hay que perseverar y no descuidar el cuerpo de la iglesia. Su salvación genuina produce un trabajo continuo en el cuerpo. Mira otra vez lo que estamos viendo aquí en Hechos, versículo 42. Dice la palabra de Dios así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Continuaban quebrando el pan. Esto significa que se reunían a la mesa del Señor con los santos para adorar, para observar comunión. Se reunían activamente en servicio, trabajaban en servicio juntos, se involucraban en adoración. En otras palabras, la adoración es aquí cuando estamos cantando, amén. La adoración es cuando estamos sirviendo como sacrificios vivos en nuestras vidas diarias. El templo somos nosotros ahora. Su salvación genuina produce ese trabajo. En otras palabras, iban a la iglesia. Iban a la iglesia. Su deseo era participar en adoración. Tenían compromiso con Cristo. No se nos ordena reunirnos con el pueblo de Dios en la oración nomás porque lo digo yo. Checa la palabra, Hebreos 10:25. Hállate una iglesia donde está la palabra de Dios y ponte a trabajar. Finalmente, la perseverancia en oración. Esto se refiere a la adoración personal ante el Señor. Estas personas se tomaban el tiempo para entrar a la presencia del Señor a nivel personal. Su deseo era una relación personal con Dios, refleja su condición espiritual siempre. Cómo tú oras, cómo tú ves la Biblia, cómo tú te reúnes, cómo tú estás perseverando, habla mucho de tu relación y tu corazón espiritual. Y quiero decirle algo, hermanos. Ninguna de las cosas que mencioné, ninguna de estas perseverancias que acabo de mencionar, producen su propia salvación en el corazón. Pero todas estas cosas son el resultado de nuestro clamar a Cristo como nuestro Salvador. Cuando lo conocemos, queremos estar cerca de Él y su gente. Nuestras continuación en las cosas que le importan a Dios, no a ti, a Dios. Y dices, pues no a mí, no a Dios, no, pero cuando eres regenerado ahora te importan las cosas de Dios, es bien fácil. Lo que a mí me importaba antes ya no me importa.
Ahora, entre más vivo para Cristo, más me importan las cosas de Dios, más quiero estar con mi familia, más quiero estar predicando, más quiero seguir discipulando, más quiero ver a gente venir a Cristo, más quiero ver a gente madurar en Cristo. Entonces debemos estar en compañerismo y obedecer a Dios y a perseverar con la iglesia, el cuerpo de creyentes. Eso es lo que estamos haciendo aquí como padres y hermanos en Cristo. Eso es lo que vamos a hacer aquí en la presentación de estos niños que vamos a tener ahora. Esto no salva a los niños ni los agrega un pacto especial, sino como Marcos 10, 13, 14 dice, y estaban trayendo los niños a Cristo para poder tocarlos, para poder bendecirlos, para poder orar por ellos. Jesús dijo, permitan a estos niños que vengan. No son un obstáculo, porque el reino de Dios es como ellos, tal como ellos. Amamos a nuestros hijos como nuestro Señor Jesucristo amó o los ama. Y hacemos esto para alentar el papel bíblico como padres cristianos en crear a nuestros hijos. Aquí está lo que vamos a hacer. Quiero que entiendan lo que vamos a hacer ahorita con estos niños como iglesia, como estar regenerados, porque entiendes la salvación, entiendes cómo funciona la salvación, porque has sido criatura nueva, estás ahora en el cuerpo de Cristo y por eso venimos como iglesia para alentar el papel bíblico como padres cristianos a crear a nuestros hijos en el Señor. Aunque no es un mandato bíblico como el bautismo, queremos estar unidos en el mismo espíritu a responsabilizarnos, a alentar a las familias, a crearlos en el Señor. Entonces, vimos la oración por el deber que tenemos a Dios como padres cristianos. Venemos y oramos con ellos, los presentamos, nos hacemos responsables cada uno de los que vamos a venir a presentar a sus hijos, a presentar a sus familiares. Los que van a presentar son gente cristiana, son gente que son miembros de esta iglesia. Y los familiares van a ser testigos también de esto, que tú estás viendo, que ellos están diciendo, Señor, yo aquí enfrente de tu pueblo digo, voy a instruir a mis hijos en la manera que deben de ser. Y nosotros vamos a responder como iglesia, animarlos a ser un ejemplo, no nomás como iglesia, qué bonito, no. Tienes una responsabilidad de vivir y ser ejemplo para estos niños, de cultivarlos, de ayudar a los padres, no nomás en lo espiritual, pero en lo práctico de sus vidas, checar en ellos cómo están físicamente y espiritualmente. Una iglesia metiche, en una manera correcta, no meternos en cosas, pero metiche, ¿cómo vas con los hijos? ¿Cómo vas con las cosas de Dios? Y nosotros poder traerlos y ayudarles. Oramos por estos niños que tengan salvación, que tengan un ambiente donde puedan conocer a Dios y crecer en las cosas de Dios. La pregunta es, ¿Dios te ha hablado hoy a través de este mensaje? Y si estás bajo convicción y sabes que Cristo es quien la Biblia dice que es, y sabes que eres pecador en necesidad de un Salvador, te invito a no irte sin profesar una relación con Cristo. Quédate después del servicio, estaré dispuesto a orar contigo. Quizás crees que eres salvo, o quizás has clamado a Cristo, pero tu experiencia no está alineada con la Biblia y la enseñanza.
de la Biblia, de lo que es ser salvo verdaderamente. Pues entonces a ti también te invito a que no te vayas y que después del servicio vengas, quiero orar contigo. Ahora, si eres salvo, pero te has vuelto pasivo en tu caminar con Dios y quieres que las cosas sean como eran antes, también te pido que no te vayas, quiero orar contigo. Hermanos, este es el momento de salvación y de restauración. Yo sé, como el que planta y tira semilla y trabaja la tierra y le echa agua a la tierra, yo sé y tengo esperanza que va a salir algo. Y ahorita vengo y siembro, vengo y echo agua, vengo oro, pero Dios es el que puede hacer el crecimiento y tengo fe que Dios va a obrar en su palabra y en su mensaje. Señor, gracias por este mensaje. Nos preparamos ahora para traer a estos niños, Señor, enfrente aquí, como hermanos en Cristo, como iglesia Loma Alta, hermanos en fe, visitantes, Señor, familiares que van a ser testigos de esto. Qué hermoso que podemos tener a familias aquí viendo esto. Que sea esto un aliento, un ánimo, Señor, para saber que no estás solo, que Dios te ha dado tu iglesia. Que sepas, Señor, que nos has dado el Espíritu, la palabra, y tú no vendrás por individuales, pero vendrás por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu amor y por tu gracia. Que te honre todo lo que hacemos esta mañana, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.